expectativa de vida en Costa Rica. Hoy, Fernando, es una expectativa que alcanza, digamos, 82 años para las mujeres y 78 para los hombres, más o menos lo que dice el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Dicen además que podría ser más elevada, lo que pasa es que hay mucha muerte juvenil y entonces, como ese es un promedio, sí, claro, entonces baja. En perspectiva histórica, nosotros hemos ido aumentando la expectativa de vida. Yo cuando tenía alumnos y alumnas y les comentaba algunas cosas de desarrollo demográfico del país, siempre les decía a las muchachas, si ustedes no quieren quedar viudas antes, deben casarse con carajillos, ¿verdad? Para que puedan morirse juntos, porque si no, si se casan con un hombre mayor, van a doblar el periodo de viudez, ¿verdad? De la edad que tenga él en exceso de la de ustedes. Entonces todo el mundo se reía, por supuesto, ¿verdad? Entonces, uno ve el tiempo antiguo, donde esa expectativa de vida era muy corta. Obviamente no había seguridad social, no había medicina social, no había instituciones de salud. Cualquier parto era una situación de riesgo de muerte, inevitable, ¿verdad? Por asepsia, por un montón de cosas, ¿verdad? ¿Sí? Por las complicaciones mismas del parto, por lo que fuera. El mismo parto mismo, si se quedaban restos placentarios en la mujer, podían producir infecciones fatales. Y eso reducía la expectativa de vida. Cuando Cristóbal Colón llegó a Costa Rica, los indígenas del Caribe y de Limón lo reciben muy amistosamente, tan amistosamente que le envían 2 doncellas. Esto es relatado por Colón, una de 9 años y otra de 12, ¿verdad? Como un regalo, pero era un regalo prácticamente para que él pudiera hacer lo que quisiera con ellas, ¿verdad? Desde todo punto de vista, sexual o lo que fuera. Colón las recibe, las viste y las devuelve, ¿verdad? Porque las mandan con poca ropa. Relatado por Colón, algo molesta a los indígenas de que él las hubiera devuelto. Bueno, pero ese es el gesto, digamos, ¿verdad? ¿Por qué Colón relata que eran jóvenes que podían tener de 9 a 12 años? Probablemente porque en esa etapa, 1500, en el año 1500, cuando llega Colón, 1502, a Costa Rica, la expectativa de vida debía llegar a los 30 años, en mucho. Tal vez había indígenas que pasaban de más, por supuesto que sí, pero 30 años debe haber sido. Entre 20 y 30 años ya la gente tenía un riesgo de muerte enorme y las mujeres por los partos también. Y probablemente por eso le envían eso. Bueno, eso es para decir esa parte. 1800 se dice que la expectativa de vida del mundo, en el promedio mundial, andaba cerca de los 30 años. Costa Rica andaba parecido. 1900, la expectativa de vida de los costarricenses era del orden de los 35 años. Por supuesto que había gente que vivía un poquito más, ¿verdad? Ya en el año 43, 1943, cuando ya está fundada la caja, la expectativa de vida anda en el orden de 43 años, 42, 43 años en Costa Rica, pero ya habíamos desarrollado una base nacional durante el periodo republicano, desde 1821 en adelante, que tenía que ver con salud pública, hospitales se habían empezado a desarrollarse, se había establecido la cañería en 1865 en Costa Rica, ¿verdad? La fuente aquella linda que está ahí frente a la biblioteca Carlos Monge Alfaro en la universidad era la fuente que se instaló para celebrar justamente el desarrollo del agua pública en Costa Rica en ese momento. Habíamos desarrollado electricidad, ya a finales del siglo XIX teníamos varios hospitales, incluso regionales, el Hospital San Juan de Dios ya caminaba, y entonces tenemos ahí una expectativa de vida, y después se crea el Ministerio de Salud, por 1928 por ahí, con la época de Solón Núñez, médico muy importante, salubrista en la década del 20, el aporte que produce la Fundación Kellogg y otras para desarrollar programas de saneamiento agrícola con motivo del desarrollo de las plantaciones
de cultivos extranjeros como el banano y eso que habían en el país. En fin, y vamos ahí, y a partir de la seguridad social avanza eso más y hoy tenemos los niveles de expectativa que tenemos. Pero entonces en el siglo XIX, ahora me remito ahí para ubicar lo que quiero tratar, la gente tenía entre la expectativa de 1800 y 1900, entre 30 y 35 años, ¿verdad? En expectativas de vida, la gente terminaba casándose joven. Y era lo normal, lo normal. Y ahí terminaba casándose, ¿no? Se casaba. Se casaba, no, se casaban, es correcto, se casaban jóvenes. Entonces, era usual que un hombre pudiera llevarle más de 10 años a una joven para casarse, ¿verdad? Y que esas jóvenes en ese siglo XIX se casaran arriba de los 12 años con autorización de sus padres, ¿verdad? Sí. Porque era lo normal. El doctor José María Castro Madrid le lleva 10 años a su esposa cuando se casan, ella 14 y él 24, ¿verdad? Bueno, ese es un dato, pero traigo esto a colación porque recientemente leí una tontería ahí, una discusión que se armó a propósito de un gran educador, Miguel Obregón Lizano, que se casa con su señora, doña Clotilde, ella de 19 años y él de 30 y pico, llevándole casi 15 años. Entonces la discusión es que él era técnicamente un abusador, un violador en términos actuales, ¿verdad? Con una diferencia enorme de edades, pero es decir, estamos hablando de que en 1860 y pico, con una diferencia de 15 años y ella mayor de 19, estaría ella en las mismas condiciones hoy de una ciudadana mayor de 18, ¿verdad? Que puede tomar decisiones para casarse, pero además se casa autorizada por su familia. Y entonces hacen un escándalo absurdo denigrando al pobre don Miguel Obregón, que fue un gran y extraordinario educador y un hombre público de un inmenso valor para el país, sin ubicar en el buen sentido esa precisión de tiempo histórico y de expectativa de vida, ¿verdad? Porque eso estaba dentro de lo normal de la época. Por eso puse el ejemplo de Castro Madrid, otro personaje que no se les ocurrió mencionarlo ahí, porque no lo sacaron en ese debate del Facebook, ¿verdad? Pero que tenía todavía más hacia abajo la edad, ¿verdad? Porque en el caso de don Miguel, le llevaba 15 años, digámoslo, contra una joven de 19, pero eso era ya bastante normal. Y entonces se dedicaron a denigrar al pobre señor de una manera espantosa, sin valorar su figura pública, su figura cultural, educativa, la importancia institucional que tuvo, por esa diferencia de edades. Pero en este caso era una diferencia de edades que ya no era sobre una niña, digamos, menor de 18, como hoy las consideramos, ¿verdad? Sino en este caso sobre una mujer de 19 años. Pero era parte de esa cultura. Y por supuesto que lo usual también era que en esa época hubiera muchos hijos. No había radio, no había televisión. Ah, sí. Había mucho tiempo en las camas y en las casas, ¿verdad? Entonces, la preocupación era tener hijos. Pero ahora, vos que sos lector, yo que he sido lector, cuando nosotros nos educamos chiquitillos, que leíamos cuentos universales, ¿verdad? Anderson y todos esos, y nos remite a la historia de las reinas y de los reyes y de los príncipes y de las princesas, la esencia del cuento giraba alrededor de un joven príncipe, generalmente casado con una joven princesa, ahí no había diferencias de edades, pero venía el primer parto y el segundo parto y generalmente se moría la princesa, ¿verdad? Y entonces la trama del cuento se agregaba la segunda esposa, que terminaba siendo una vil madrastra contra los primeros carajillos, ¿verdad? Más o menos. Bueno, por lo menos en algunos de esos cuentos es así, claro. En algunos sí, pero aquí la esencia no era el segundo matrimonio. Lo importante, lo que quiero destacar es que la gente se moría en los partos. Sí, claro. Y la literatura eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Y entonces venía el ciclo. Mi abuela paterna, oye el cuento que te voy a contar, es hija de dos colombianos, ¿verdad? Que vivían aquí en Costa Rica ya en 1920, ¿verdad?
Ellos habían llegado antes, pero ya mi abuela había nacido aquí en Costa Rica en 1920. Mi abuela tiene 14, 16 años por ahí. Y vivía en las juntas de Avangares otro amigo de mi bisabuelo, que era mi abuelo Manuel de la Cruz, el que nos da el apellido de la Cruz, que también había venido de Colombia y había ido a trabajar con mi bisabuelo a las juntas porque eran amigos y allá trabajaba. Mi abuelo tenía cosas agrícolas, mi bisabuelo era un contador, terminó trabajando de contabilista en la región y ese tipo de cosas. Bueno, un día el bisabuelo Gilberto, le dice a Carmen, mi abuela, Carmen, asómese por la ventana. Sí, papá. Ve aquel señor que viene allá a caballo. Sí, su amigo don Manuel. Ay, prepárese porque con él se va a casar dentro de 15 días. Sí, sí. Entonces, la abuela me contaba a mí que sí, que a ella le gustaba el señor. Pero el señor le llevaba 30 años. Sí, sí. 30 años. Por supuesto que la llenó de 11 hijos. Entre 1922 y 1949, cuando el abuelo muere, 11 hijos. El último, en 1944, era un carajillo de 5 años cuando murió el abuelo. Bueno, viene entonces la noticia del matrimonio de mi abuela Carmen. Y entonces protesta a su hermana mayor, papá, ¿cómo se va a casar Carmen si yo no me he casado? No se preocupe. Y también la casó con un primo. Inmediatamente. Pero esa era la vida social, claro. Era la vida íntima de centenares o miles de hogares en Costa Rica. Entonces la gente que se le tira al pobre don Miguel Obregón con esos comentarios horrorosos debería investigar en sus propias familias y de pronto descubren que habían situaciones de esa naturaleza. Pues estoy diciendo el caso de mi abuelo, le llevaba 30 años a mi abuela, y mi abuela tenía 16 o 17 años cuando se casa. Bueno, de ahí, esa era la época. Ya, y fueron hogares sólidos, hogares amorosos, hogares integrados, hogares con una serie de valores muy importantes, que cultivaban, digamos, no solo esas relaciones de familia amorosa, sino historia de familia, alrededor de las cuales se tejían también valores sociales muy importantes. Sí, lo que pasa es que no resulta fácil para una persona que no lo piensa discernir que el medio ambiente no está compuesto solo de árboles y nubes y el suelo, sino también de las tradiciones y costumbres que van evolucionando. Esa es la otra parte. Lo sorprendente es que ocurre que en un momento como el actual, digamos, en una sociedad occidental, vamos a ver, porque también hay que tomar en cuenta que si se van a adoptar criterios para juzgar el comportamiento individual en una sociedad extraña, pues se corren riesgos de cometer errores. Pero en una sociedad occidental, una personalidad, digamos, encomie un sistema en el cual ocurren relaciones, digamos, que ya está demostrado que son insanas para la época, sí, claro. Y que encomia a esa sociedad, ¿no? Como es lo que pasó con el discurso del señor Trump en las Naciones Unidas cuando habló de Arabia Saudita, ¿verdad? No es que lo estaba haciendo explícitamente sobre ese punto, pero en realidad, uno dice, ¿cómo va a hablar de los avances de un régimen como ese, ¿verdad? Pero hay una observación que hizo Chomsky en algún momento sobre un aspecto que no contemplamos, que es el de como hablaste, de la salud y la expectativa de vida. Un aspecto que no hablamos cuando decimos la expectativa de vida de un país o de una región ha aumentado en tanto, olvidamos que es un promedio. Sí, claro. Entonces puede ser
que en un país que puede ser el nuestro, o pudo ser el nuestro en algún momento, las zonas urbanas tuvieron un aumento de la expectativa de vida enorme, 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 pero en las zonas rurales no cambió nada durante todo ese tiempo. Sí, claro. Entonces, cuando usted hace el cálculo, esa desigualdad no la desmenuza. Y al revés, zonas rurales que tienen una expectativa de vida altísima. Aquí en Costa Rica. Ah, bueno, el caso, sí. Ahí, Nicoya y esa zona. Claro. Claro. Ahí lo que cabe es investigar las costumbres, sobre todo en el ámbito sanitario y alimenticio, ¿verdad? Para ver si hay algún factor que incida, porque también si es una colectividad muy homogénea por su origen, podría pensarse en que hay otros factores genéticos que hay que tomar en cuenta, no se pueden olvidar. Pero en la observación de Chomsky había una segunda parte relativa a las agresiones militares modernas. Y él señalaba el caso de Bagdad. A Bagdad lo hicieron leña, casi la convierten en una tabla rasa. Y esencialmente destruyeron todo lo que eran los servicios de salud, de cañerías, de desagües, sí, de todo eso. Y entonces te dice, en cualquier persona razonable tiene que calificar eso de guerra biológica. Porque en el momento que una aglomeración grande de personas carece de agua, de servicios sanitarios y de atención médica, sí, claro, empiezan a proliferar enfermedades y las muertes que provocan no se le atribuyen a la agresión militar. Por eso entonces el concepto de guerra biológica tiene que ser revisado. En el momento que usted, cualquier país, cualquier potencia, cualquier ejército, cualquier atacante, destruye la infraestructura sanitaria deliberadamente, está haciendo guerra biológica. Es importante. Sí, claro. Es eso. Entonces, bueno, en la expectativa de vida acaban influyendo cosas que son incluso inesperadas. Yo creo que una sociedad civilizada, o digamos una sociedad avanzada en algún sentido, no esperaría nunca que lo primero que le destruyan sean los acueductos, los hospitales, sí, claro. Y eso ocurrió en Bagdad. La electricidad. Que provoca, claro, digamos, claro. Y eso, solo todos los procesos de congelamiento se vienen al suelo. Exacto. Y en verdad es que el factor a considerar ahora es la demografía. Somos tantos que cualquier ruptura de los equilibrios sanitarios, por decirlo de algún modo, puede ser catastrófica. Sí, claro. En cualquier momento, ¿verdad? Y la historia de la peste esta de Justiniano, creo que es la que provocó la muerte de casi la mitad de Europa. Bueno, eso es un caso. Bueno, las pestes en Europa eran masivas. Cuando habían pestes se corrían por todo lado. Sí, claro. La importación de esclavos, del Cáucaso fue un negocio enorme para los venecianos y los genoveses a causa de una de las pestes que redujo la mano de obra de Europa a un tercio, una cosa así. En todo caso, de ahí, el factor sanitario es esencial en las sociedades complejas como las nuestras. Bueno, la expectativa de vida de los costarricenses hoy es más alta, obviamente. Un joven, en este momento cualquier joven de 18 años, 20 años, su expectativa de vida puede andar arriba de los 100 años, en términos nacionales hoy. Puede ser, sí. Sí, sí. Fíjate que nosotros ya pasamos los 70 y
Una abuela mía, 86 años, otra abuela mía, 90 años, mi suegra a los 90 años mueren, ¿verdad? Pero he tenido tías abuelas que llegaron a los 97 años, 98 años. ¿Eh? Tengo 4 tías que están sobre los 90 años en este momento. Entonces, en esas condiciones, uno dice, caramba, es decir, si esto sucede aquí, en el conjunto social, probablemente la expectativa de todos los costarricenses sea mayor, es decir, que cada vez vamos a vivir más, y hay que entender eso. Por eso también hay una puja en esta lucha social que hay, incluso por aumentar la edad de pensión, por aumentar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque está eso hecho para que un pensionado disfrute más o menos 10 o 15 años, pero no 20 o 30 o 40, pero en las expectativas actuales así es. Bueno, vos decís que en el 40 y algo era de 43 años. Sí, en el año 43. En ese periodo que nosotros lo vimos se duplicó. Se duplicó. Bueno, dice que hay que aterrizar. No me diga.